Entonces hemos llegado ya al penúltimo valor del reino, justicia, y su lado oscuro, como pueden ver ahí, no sé si se va a alcanzar a ver, corrupción. Se cuenta que cierto hombre fue puesto en prisión, acusado por haber cometido un asesinato. Su historial delictivo era el siguiente: a la edad de 15 años asaltó un camión repartidor de refrescos. A los 18 años ingresó a la cárcel por golpear a otro joven que cortejaba a su novia. A los 21 años se le sorprendió en la vía pública drogándose. A los 24 su esposa lo acusó de golpearla en varias ocasiones. A los 27 años entró en el penal acusado de intento de violación y la joven acusadora retiró los cargos debido a las amenazas que recibió de él. A los 30 mató de una puñalada en el corazón y de un tiro en la cabeza a un hombre que, según él, lo insultó, lo agredió repetidas ocasiones y, al ver que su vida corría peligro, se defendió. Imagina que tú eres el juez y conoces todos estos antecedentes de este hombre. ¿Qué sentencia le darías a un hombre con todos estos antecedentes? Tal vez todos los que hoy estamos aquí podríamos coincidir en que la sentencia sería culpable. Pero te quiero decir, los abogados de este hombre sabían que pasaría muchos años en prisión, de tal manera que, haciendo uso de sus influencias y con una buena cantidad de dinero, lograron sobornar al juez y éste lo declaró contra todos los pronósticos inocente. Finalmente, aquel hombre, al salir de prisión, fue brutalmente asesinado por el hijo de la persona que él había matado. Desafortunadamente, situaciones como estas y otras similares se han convertido en el pan nuestro de cada día. Y desde la pandemia y con la violencia diaria que vemos tan de cerca, muerte tras muerte tras muerte, te quiero decir que hemos perdido nuestra capacidad de asombro. Hoy estamos ya en el penúltimo valor del reino, justicia, y su lado oscuro, corrupción. La Biblia es una fuente inagotable de enseñanzas que abarcan todos los aspectos de la vida humana. No hay absolutamente nada que se le escape, incluyendo los valores de carácter. Estos valores son considerados fundamentales porque nos brindan una guía moral y ética para poder vivir una vida plena y una vida significativa. Los valores de carácter que hemos presentado son más que simples normas o reglas. Son principios universales que nos exhortan a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y amar y respetar a nuestros semejantes. Estos valores son considerados esenciales porque nos ayudan a desarrollar una conducta justa, a fortalecer nuestras relaciones interpersonales y también a poder contribuir positivamente a la sociedad en la cual, por alguna razón, Dios nos puso aquí, en este lugar. Es importante destacar que los valores que ya hemos presentado están destinados a ser aplicados en tu vida diaria. La Biblia nos desafía a vivir de acuerdo con estos valores y a ser tú y yo testimonios vivientes de ellos en nuestro entorno. Y cada uno de ellos, cuando los hacemos nuestros, hay algo muy importante: nos hacemos más como Cristo. En el Sermón del Monte, en Mateo 5:6, si tú me quieres acompañar, lo puedes ver ahí en tu Biblia. Dice este pasaje que seguramente lo conoces. Jesucristo dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Este pasaje de la Biblia es una invitación de Jesús a anhelar y poder buscar la justicia de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Los que tienen este deseo ardiente y profunda necesidad de poder experimentar y vivir según los principios y valores justos de Dios, te quiero decir, serán doblemente bendecidos. Esto es para aquellos que reconocen la importancia de seguir en los caminos de Dios y anhelar vivir conforme a su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta.
Así como el hambre y la sed son necesidades físicas básicas, Jesús utiliza estas metáforas para poder expresar una necesidad espiritual. Todos los días, cada uno de nosotros, a una hora determinada sentimos hambre. Y los que hacen ejercicio, terminando su ejercicio, sienten sed. Pues esta necesidad física, el Señor Jesucristo la debe o la compara con una necesidad espiritual que cada uno de nosotros deberíamos de anhelar. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia están anhelando un sentido de plenitud y satisfacción en su relación con el único Dios verdadero. Jesús promete que aquellos que tienen esta sed espiritual serán saciados. La Biblia dice que el que busca encuentra, la Biblia dice que el que toca le será abierto, y la Biblia dice que el que pide se le dará. Es decir, encontrará la plenitud y la satisfacción en una relación íntima con Dios y podrá vivir según sus principios. Es anhelar y ver un mundo donde se haga justicia, se acabe con la opresión y se restauren las relaciones rotas, que tristemente entre nosotros también las podemos ver. Jesús promete que estos individuos serán saciados, es decir, su deseo de justicia y restauración será satisfecho en el reino de Dios. Por ello debemos entender que la justicia es un valor fundamental de la enseñanza bíblica y ocupa un lugar central en las Sagradas Escrituras. A lo largo de la Biblia se nos manda buscar y promover la justicia en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Pero también Jesús criticó a los líderes de su época porque se creían justos, pero no lo eran. Más bien eran hipócritas porque imponían la ley a todas las personas, pero ellos no la cumplían. Jesús dijo en Mateo 5:20, si tú quieres acompañarme, Mateo 5:20 es el Sermón del Monte, el inicio del Sermón del Monte. Dice Mateo 5:20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál es tu justicia? ¿De qué manera tú te sientes? ¿Como un fariseo que siente que todo lo está haciendo bien, que sientes que eres una buena persona? ¿O realmente cada uno de nosotros podemos entender que a veces hay injusticia en nuestra vida, hay corrupción? Hay un contexto ahí mismo en tu Biblia para poder entender esto que el Señor Jesucristo dijo: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿De qué justicia está hablando el Señor Jesucristo? Ve el versículo anterior, el versículo 19. Dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? ¿Qué quiere de ti? ¿Qué quiere de mí? Él quiere que seamos obedientes a sus mandatos. Él quiere que podamos hacer justicia a través de obedecer su palabra. Hay numerosos pasajes que nos exhortan a defender los derechos de los oprimidos, a poder luchar contra la opresión y a trabajar en igualdad, con dignidad, para que todos podamos ser llamados justamente seres humanos. A través de la vida y la enseñanza de Jesús vemos un modelo perfecto de justicia que se basa principalmente en el amor, en la misericordia y en la restauración. Como seguidores de la fe se nos llama a vivir según los principios de la justicia bíblica, buscando transformar nuestro mundo en un lugar más justo y un lugar más compasivo para todas las personas. La justicia, según la Biblia, es un concepto central que implica el cumplimiento de la voluntad de Dios y poder cada uno de nosotros estar revestidos de otro valor que ya vimos, la integridad, en todas las relaciones y en todas las acciones humanas que nosotros desarrollamos cada día de nuestras vidas. Se basa en el carácter de Dios y su deseo de restaurar y reconciliar a la humanidad con Él y con los demás. En la Biblia, la justicia se define como actuar con rectitud y tratar a todas las personas con dignidad. Entendemos, queridos hermanos, que la vida no es justa.
A veces pasamos por situaciones muy difíciles que pudieran ser consideradas como injustas, pero nosotros podemos ver también la vida de nuestro Señor Jesucristo, en donde vivió en un mundo caído, en un mundo que todo mundo le oprimía, un mundo que todo mundo lo quería matar. Esa es la vida que nos ha tocado vivir. No es fácil, pero ser justo implica respetar los derechos de los demás, luchando contra la opresión y contra la injusticia. Es por ello que la justicia bíblica está estrechamente relacionada, como dije hace un momento, con el amor y la misericordia. Dice Proverbios 14:34, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta. La justicia engrandece a la nación. ¿Qué es la corrupción? Mire, la corrupción, que es el lado oscuro de la justicia, según la Biblia se refiere a comportamientos y actitudes que son contrarios a los principios de la voluntad de Dios. Aunque la palabra corrupción no se menciona específicamente en este contexto, la Biblia condena claramente las prácticas corruptas y enseña sobre la importancia de la integridad y la justicia. Ya en los tiempos de Habacuc sucedía algo similar a lo que vivimos hoy en día debido a una débil o mala aplicación de la justicia. Acompáñame por favor a Habacuc 1 y voy a leer los versículos del 1 al 4. Habacuc 1. Uno de los profetas menores, está en el Antiguo Testamento. ¿Ya lo tienes? Es el pasaje que leyó mi esposa al principio. Fíjese lo que dice este pasaje del profeta Habacuc. Dice: la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, y por eso sale torcida la justicia. Pareciera ser que este profeta Habacuc está describiendo lo que estamos viviendo el día de hoy. Dice aquí que había violencia, ¿sí? Había iniquidad, destrucción, pleito, contienda, y que los justos eran asediados. Por favor, me pones la siguiente filmina. Había en aquella época, como lo hay ahora, una justicia torcida. Déjeme hacer un pequeño análisis de lo que este pasaje dice. Quiero decirte que este pasaje se escribió aproximadamente hace 2600 años. Y yo, cuando estudio mis predicaciones y veo todas estas cosas, me pongo a pensar de verdad, hermanos, que la Biblia dice que Dios es el alfa y el omega, y que Él será el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? Es lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando nosotros podemos ver esto que sucedió hace 2600 años, también yo podría pensar que el hombre es el mismo ayer, hoy, y que tal vez va a seguir siendo hasta que siga esta tierra funcionando. Lo mismo que dice él es lo mismo que estamos viviendo el día de hoy. No hay cambio, seguimos igual. Hay iniquidad, ahí está. Iniquidad se refiere a la injusticia, a la maldad y la violación deliberada de los mandamientos y principios de Dios. Finalmente, la iniquidad puede manifestarse en acciones injustas, opresión, violencia, deshonestidad, engaño, idolatría y cualquier forma de comportamiento que viole los principios y la santidad y rectitud establecidas por Dios. Fíjate lo que dice Isaías 59:2. Isaías escribió su libro aproximadamente unos 700 años antes del nacimiento de Cristo. Dice aquí este pasaje: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro para no ir. ¿Qué hace el pecado? ¿Qué hace la iniquidad? Nos separa de Dios.
Dice, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Te quiero decir algo, hermano, cuando tú oras y estás en pecado, finalmente Dios no va a escuchar tu oración. Les he puesto un ejemplo de un niño que llega a un Vips, la señora estaba pagando su cuenta y el niño le dice, mamá, dame un dulce. Y la señora ni siquiera conocía al niño. Y el niño seguía insistiendo y le jalaba el vestido y le decía, mamá, por favor, dame un dulce. Y le dijo, niño, por favor, ve a buscar a tu mamá, yo no soy tu madre. Te quiero decir que esa misma actitud es la que toma Dios cuando tú estás en pecado. A veces cada uno de nosotros decimos que vamos a orar, pero mi pregunta es si tus oraciones están siendo escuchadas por Dios o hay iniquidad en tu corazón. También decía el profeta que había destrucción, y la destrucción quiere decir extinción, ruina, colapso, aniquilación de algo. La violencia que se veía en aquella época era malicia, agresión física o moral, como lo estamos viviendo el día de hoy, a la injusticia y a la opresión ejercida sobre otros. ¿Cuántas cosas vemos cada día de nuestras vidas? Pleito, había pleitos, y el día de hoy ¿acaso no los hay? Un pleito es una riña, una disputa, un altercado y un conflicto entre personas. El 5 es contienda. Contender quiere decir reñir, pelear o enfrentamiento verbal o físico entre individuos o grupos. ¿Cuántas peleas nosotros vemos cada día de nuestras vidas? Los narcotraficantes se pelean por una zona y comienzan a matar a sus contrincantes. ¿Hay riñas? Sí, y de eso nosotros somos testigos y lo podemos ver cada día de nuestras vidas. Así que esto que pasó hace tantos años sigue pasando el día de hoy. Hay un asedio, significa acosar al oprimido y perseguir a alguien, en este caso al justo. El impío se pone en contra del justo y busca dañarlo y obstaculiza su camino y le causa sufrimiento continuo. ¿Me pones por favor el siguiente? Dice aquí, bueno, ahí están los que había dicho, pleito, riña, sí, hay una disputa, un altercado, contienda, contender, reñir, pelear, y asedio significa acosar y oprimir al que lo persigue. Vamos a ver ahora, por favor me pones la siguiente, 6 contrastes de la justicia y la corrupción. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que entender que hay contrastes que tenemos que entender para poder ser justos delante de Dios, para poder tener hambre y sed de justicia. Dice el número 1, la justicia enaltece, la corrupción deshonra. ¿Dónde lo podemos ver? La Biblia nos lo dice. Dice Proverbios 14:34 en la Nueva Versión Internacional, la justicia enaltece a una nación. La justicia enaltece a una nación, pero el pecado deshonra a todos los pueblos. Es verdad, queridos hermanos, que cada pueblo tiene su propia constitución en donde se establecen los derechos, obligaciones y libertades de cada individuo. Apenas el día 4 de julio yo les ponía en el devocional que había fiesta en los Estados Unidos porque estaban celebrando su independencia del reinado de la Gran Bretaña. Hubo también problemas con ellos, sí, finalmente también tuvieron pleitos entre ellos para poder lograr lo que ese país es ahora. 100 años antes de México, ese país pidió su independencia y hoy por hoy ese país es el país más poderoso del mundo. 100 años después, México también se independizó de los españoles y a la fecha México sigue siendo un país que dicen que somos en vías de desarrollo, cuando deberíamos de ser un país grande como aquel. Así que al ejercer como es debido la constitución de un país hay un prestigio, pero sin embargo cuando se viola deliberadamente nos lleva a la vergüenza. Desgraciadamente, queridos hermanos, y con tristeza lo digo, hoy nuestro país es una burla en otras naciones. Continuamente yo puedo ver la manera de cómo otros países se burlan de México. Y es una tristeza porque no vamos a poder cambiar si sigue habiendo corrupción.
Número 2, la justicia trae satisfacción. Dice Proverbios 16:8, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. La justicia trae satisfacción, pero la corrupción insatisfacción. Miren, una persona justa se encuentra satisfecha de lo que recibe, pues es lo que merece según el fruto de su esfuerzo. En cambio, una persona corrupta jamás se conforma con lo que recibe, aun cuando lo obtiene de manera fácil. Los políticos obtienen mucha riqueza de una manera fácil, pero no se sacian, siempre quieren más. Los empresarios, que también son corruptos porque dan sobornos para no pagar impuestos, también obtienen su riqueza fácilmente, pero no están satisfechos. Tú y yo podemos también pensar que aunque podemos ver lo que está sucediendo hoy en el mundo, a veces nosotros, hermanos, somos iguales, en nuestro contexto, en lo que nosotros vivimos. Dice la palabra de Dios, ¿robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Que sí. Dice, vosotros todos me habéis robado. Y después dice la razón, porque le hemos robado en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. Cuando yo estaba viendo esta parte en donde dice la justicia trae satisfacción, pero la corrupción insatisfacción. Cuando tú recibes una cantidad grande y no le devuelves a Dios lo que es de Él, podrás estar a lo mejor en Las Vegas o podrás estar en Europa, pero no hay satisfacción, porque ese dinero no era tuyo, ese dinero era de Dios. Y cada uno de nosotros, hermanos, necesitamos entender realmente quiénes somos delante de Dios. ¿Robará el hombre a Dios? Dice, vosotros toda la nación me ha robado. Malditos sois con maldición, porque todos me han robado. Y le preguntan, ¿y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y el Señor todavía nos sigue dando la oportunidad hoy en día. Probadme ahora en esto. Sí, probadme ahora en esto. Todos los diezmos al alfolí. ¿Y hay alimento en mi casa? Probadme si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Por eso estamos viendo un valor que debemos hacer nuestro, que debemos tener hambre y sed de justicia. Dice el número 3, la justicia genera alegría. Dice Proverbios 21:15, alegría es para el justo el hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. Hay un contraste, alegría y temor. Si tú no estás haciendo las cosas como debes, si tú estás robándole a alguien, vas a tener temor y vas a tener mucho temor de que algún día te sorprendan con lo que tú hiciste. Por esa razón es que la justicia genera alegría. Podemos salir a la calle, ¿verdad?, con nuestra frente en alto para poder saber que somos justos delante de Dios. La Biblia resalta que la justicia es capaz de producir 2 estados emocionales en cada persona cuando es ejercida. Dice, a los justos les da la confianza y la alegría, y a los corruptos a los malhechores les da intranquilidad y les da temor. De ahí el dicho, el que nada debe, nada teme. ¿Me das la siguiente, por favor? Dice el 4, la injusticia trae prosperidad, la corrupción estancamiento. Dice Proverbios 29:2, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Imagina por un momento que nuestros dirigentes en la escuela, en el trabajo, en el país, que todos son honestos, al igual que sus equipos de trabajo y sus asesores. ¿Qué sucedería? La pregunta es si nuestro país, que ha anhelado esto a lo largo de tantos años, ¿será posible? Y cuando nosotros vemos que sí se puede, solamente es poder voltear a nuestro país hermano, El Salvador, para que podamos ver que de ser uno de los países más peligrosos del mundo, hoy en día se ha convertido en el país más seguro de América Latina. Y su presidente anhela que ese país sea el país más seguro del mundo, que ahorita dice que está peleando con Canadá, porque Canadá es el país más seguro de las Américas.
y Él quiere también que su país sea el más seguro. ¿Se puede? Es una cuestión de voluntades. Por ello yo te digo, abre bien los ojos a quiénes son nuestros líderes, qué gente nos está rodeando y a dónde está conduciendo a nuestro país. Albert Einstein decía, no es la gente mala la que hace daño al mundo, sino la buena que no hace nada por mejorarlo. Número 5, la justicia es bendecida, la corrupción maldecida. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3:33, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Así que hay una promesa de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que entender que podemos ser bendecidos cuando somos justos y que vamos a ser maldecidos cuando somos injustos. Se dice que la justicia es ciega, ya que no distingue personas, nivel económico, posición social, es igual para todos. Pero en ocasiones quien la ejercen no son imparciales, de tal manera que favorecen a unos y afectan a otros. Hace años, cuando escuchaba yo todos los días la radio, Oscar Mario Beteta de Radio Fórmula decía, es que en nuestro país hay dos tipos de justicia, la justicia de los pobres y la justicia de los ricos. Y son muy diferentes, pero las dos se ejercen en nuestro país de México. Salomón lo expresó con las siguientes palabras en Eclesiastés 8:14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justo. Digo que esto también es vanidad. Te quiero decir que la palabra vanidad también quiere decir absurdo. Entonces dice esta palabra, hay absurdos que se hacen sobre la tierra y que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos. Y eso lo vemos continuamente. A veces pues no pasamos por una situación fácil como cristianos. A veces nos cuesta mucho trabajo y podemos ver al vecino que se dedica al narcotráfico y que le va muy bien y que no le pasa nada. Así que es así, es parte, dice. Por eso termina diciendo en el pasaje, digo, esto también es absurdo. Pues sí, es absurdo, pero sucede. Por encima de la justicia humana está la justicia de Dios, y Él da a cada quien conforme a sus obras. Y número 6, la justicia libera, la corrupción esclaviza. Dice Proverbios 17:23, el malvado acepta soborno en secreto con los que tuercen el curso de la justicia. Uno de los derivados de la corrupción es el soborno, y es un acto que llega a crear hábito. Algunas personas lo sugieren, otras lo permiten. La Biblia dice que el soborno afecta el resultado final de la justicia, lo cual lo convierte en algo peligroso. Por ejemplo, imagina a un médico que sin haber estudiado en la universidad se va a Santo Domingo y obtiene una cédula profesional. Pues esa persona, cuando comienza a ejercer, pone en riesgo la vida de sus pacientes. Pero ¿cuándo va a durar eso? Hasta que lo descubra. Así que cada uno de nosotros deberíamos verdaderamente de ser justos. ¿Me pones la siguiente, por favor? Justicia. Ahí está. ¿Qué hace la justicia? Mira. La justicia para nosotros debería de ser nuestra regla diaria de conducta. ¿Por qué? Porque la justicia enaltece, la justicia satisface, la justicia alegra, la justicia da confianza, la justicia prospera, la justicia bendice y la justicia libera. Me pones el siguiente. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace la corrupción? Ahí está. La corrupción deshonra, hay insatisfacción, te da temor, te da intranquilidad, te estanca, te maldice y te esclaviza. ¿Cuál de las dos eliges tú? Porque la palabra de Dios en Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Mas el justo, justo. ¿Quién eres tú? ¿Eres justo o injusto? Si eres justo, dice la palabra de Dios que vas a vivir por la fe. Y aunque estés pasando por situaciones muy difíciles, finalmente Dios conoce tu corazón y Dios te va a ayudar. Una persona cuyo compromiso es con la justicia no se deja envolver en actos de corrupción. Eclesiastés 7:15 dice, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días.
Seguimos viendo el contraste. No es fácil ser justo. Cuesta trabajo, pero necesitamos perseverar en ello. Dice, todo esto he visto delante de mi absurda vida, dice Nueva Versión Internacional. Hombres justos a quienes su justicia los destruye y hombres malvados a quienes su maldad les alarga la vida. Por eso decía Salomón que todo es vanidad. Vanidad de vanidades, decía. Te comparto estos 4 pensamientos que escribieron algunas personas, pensadores, que tú los puedes buscar en internet. Dice, la corrupción del alma es más vergonzosa que la del cuerpo. La corrupción del alma es más vergonzosa que la del cuerpo. Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella. En un espíritu corrompido no cabe el honor. Y la última es, el primer signo de la corrupción es una sociedad que todavía está viva. El fin justifica los medios. Y es lo que muchos dicen. Para concluir, mientras que una persona corrupta puede darse el lujo de hacer trampa una y otra vez para poder salvaguardar su vida, su prestigio, su puesto laboral, su posición social o sus bienes materiales, una persona cuya virtud es la justicia enfrenta con honor y dignidad las consecuencias de defender aquello que es verdadero y moralmente correcto. Hace muchos años, en la guerra de Irak, muchas familias fueron asesinadas por sus creencias en Cristo. Así que, a veces, hermanos, la justicia cuesta y puede costar incluso hasta la vida. Pero yo te digo, prefiere ser destruido por su propia justicia, el justo, en vez de ser protegido por los brazos de la corrupción. A esas familias les decían, niega tu fe en Cristo y vivirás. Ellos dijeron, no, y murieron. Recordemos que la justicia es el estándar moral universal por medio del cual medimos las leyes y las acciones personales. Las leyes, queridos hermanos, en sí mismas pueden ser justas o pueden ser injustas. La justicia consiste en algo mucho más que poder arrestar a los malos. La justicia es la cualidad del carácter que se tiene que ver cómo tú y yo respondemos ante las cosas que no están bien en nuestro alrededor. La justicia enaltece, trae prestigio, satisfacción, alegría, confianza, prosperidad, bendición, libertad y muchas cosas más. Ser bienaventurado, queridos hermanos, implica tener hambre y sed de justicia, un deseo ardiente y una profunda necesidad espiritual de poder experimentar y poder vivir los principios y valores de Dios. Es poder reconocer que tenemos que seguir los caminos de Dios y poder anhelar vivir conforme a su voluntad. Estando en paz con Él, vamos a poder estar en paz con los que nos rodean y poder vivir cada uno de nosotros en su santidad. Inclina tu rostro, vamos a orar. Yo te digo, querido hermano, que Dios ponga en ti esa hambre y sed de justicia. Buen Padre Celestial, Señor, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias porque tú te revelas en nuestras vidas, ahora con este valor que deberíamos de tener cada uno de los que hemos decidido creer en ti y seguirte, Señor. Entendemos, Padre bendito, que la justicia nos ayuda para poder enaltecerte. Nos da satisfacción, Padre bendito, para poder continuar en un mundo caído en el cual a ti te ha placido poder ponernos. Pero la justicia, Señor, también nos da alegría y nos da la satisfacción del deber cumplido. Nos da la confianza, Señor, de que cuando somos justos, tú nos bendices, tú estás con nosotros cada día de nuestras vidas. Tú prosperas nuestras vidas y nos das contentamiento por lo que tú nos das, lo que recibimos de tu mano para poder seguir adelante, Señor, en este mundo caído que tú nos das. Pero por el contrario, Señor, la corrupción te deshonra a ti, Padre bendito, así que ayúdanos a entenderla, Señor. La corrupción trae insatisfacción para nuestras vidas y, Señor, nos mantiene siempre temerosos de lo que va a pasar más adelante. Ayúdanos, Padre, a poder entender, Señor, que a veces cuando somos corruptos tú nos maldices, Señor, o sea, nos apartas de ti. Y la corrupción, Señor, nos esclaviza como el pecado. Así que yo te pido por cada persona que ha oído, Señor, estas palabras que salen de tu palabra, Señor, podamos entenderla y anhelar realmente el poder tener esa hambre y esa sed de justicia cada día de nuestras vidas.
Oramos a ti, Señor, en esta preciosa mañana, en el nombre de Jesús.